Vamos al contacto con el profesor Roberto Folari de Carta Abierta, que ya está en línea. Profesor, ¿cómo anda? Buen día. Buenos días, muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien por aquí. Bueno, viendo este problema con la plena aplicación de la ley de medios, que no termina de realizarse por todos los obstáculos que están poniendo el grupo Clarín al que pueda aplicarse el artículo 161, ¿no? El de desinversión, que hace que quienes que tienen un número demasiado alto de frecuencias tengan que vender algunas de ellas, ¿no? Bueno, lo primero a señalar, vamos a tratar de esclarecer 2 o 3 puntos importantes sobre esto, porque la confusión es grande, simplemente pues es un tema intrincado y la mayoría de la gente no tiene por qué saber, ¿no? Lo primero, aquí lo que está en juego no es el tema de libertad de prensa, sino el de libertad de acceso a información múltiple, el de libertad de acceso a información, ¿no es cierto?, por parte de la mayoría de la población. ¿Qué queremos decir con esto? Que la libertad de prensa, entendida como la libertad de decir lo que uno quisiera, es una libertad que no goza toda la población. Es más, goza una parte muy pequeña de la población. Por supuesto que hay que resguardarla, y en Argentina está resguardada y se dice absolutamente lo que cualquiera quiere. Se insulta a la presidenta, se la ataca, se la injuria, es decir, hay una libertad de prensa absoluta. Pero en todo caso, además de la libertad de prensa que pueden ejercer quienes tienen medios, es decir, los muy pocos ciudadanos que son dueños de medios, está la libertad de acceso a información múltiple por parte de todos los ciudadanos. Es un derecho muchísimo más colectivo, y ese acceso a información múltiple hoy no se cumple. Hoy, en nombre del derecho a la libertad de prensa de unos pocos, estos pretenden, ¿no es cierto?, no solo decir lo que quieran, a lo cual tienen pleno derecho y lo hacen hoy con plenitud, sino también a tener la cantidad de medios que quieran, de modo tal de que ser los dueños únicos de la palabra, contra la posibilidad de acceso a múltiples puntos de vista, que es un derecho de toda la población, de manera tal que aquí la libertad de prensa está resguardada, aunque sea de unos pocos, pero la libertad de acceso a información múltiple no se está cumpliendo, y se tiene que dar el artículo 161 para que toda la población, no unos pocos, tenga, digamos, el pleno ejercicio de ese derecho, ¿no? Esta es una primera cuestión, ¿no? Una segunda, es que no cabe hoy hacer como ha hecho, por ejemplo, hace unos días Laura Montero, como hace un sector muy grande de la Unión Cívica Radical, que está teniendo un papel lamentable en todo esto, absolutamente contra la ley, ¿no? Lo cual es sorprendente, ¿no? Es decir, porque que no se trata ahora de discutir si nos gusta o no nos gusta la ley, que es lo que Laura Montero hizo el otro día. A nosotros nos parece que esto es algo que el gobierno... Aquí esta es una ley que ya está sancionada, es una ley que se dio con plenitud de sus pasos legales para darse, y por lo tanto no está en discusión si les gusta o no les gusta la ley. A la ley hay que aplicarla. Es lo que ayer insistía Sabatella, ¿no es cierto?, en un programa de televisión. Es decir, la ley se tiene que aplicar. Los que se oponen se están oponiendo al cumplimiento de una ley sancionada por las cámaras de la República con absoluta y total transparencia, y con absoluta y total, digamos, mayoría. Entonces, acá, esto de seguir discutiendo, no nos parece que esto es porque podría ayudar a ir en contra de no sé quién, a esta altura, es oponerse a una ley a la cual ya se opusieron en la Cámara, pero ya no es el momento de la Cámara. Cuando se opusieron y perdieron, ¿no? Y perdieron por un papelón. Recordamos lo que fue el discurso de Sanz, un discurso encendido, absolutamente retrógrado, el día que se discutió en senadores la ley de medios, donde fue aplastado por los votos adversarios, por los votos mayoritarios, que no eran para nada solo del gobierno. Entonces, aquí o se aplica la ley o no se aplica. La Unión Cívica Radical lamentablemente va contra la ley, en el caso de la ley de medios, y es vergonzosa su situación, ¿no? Entonces, para la mayoría de la población también sería importante aclarar, no está en discusión si tiene que haber ley de medios o no, está en discusión cómo se aplica la ley y cómo se logra superar a estos señores que no quieren aplicar la ley, que es el grupo Clarín. Todos los demás grupos sí se están adaptando, tienen menor cantidad de frecuencias, ¿no es cierto?, que entregar,
pero lo están haciendo, aparentemente, por lo menos están negociando, digamos, ya hablando con el gobierno como corresponde, con la autoridad de aplicación, pero no lo hace el Grupo Clarín. Entonces aquí o se aplica la ley o no se aplica, y la ley se tiene que aplicar. La ley tiene que ser igual para todos, y es insólito que haya partidos políticos, como en este caso la UCR, con gente como Aguad, que pertenece a la extrema derecha, ¿no es cierto?, impidiendo que la ley se aplique, ¿no? Roberto, sí. ¿Cómo te va? Buen día. Si me permitís agregar un concepto en Adelante. Beneficio de lo que estás diciendo. Fíjate que lo que cuesta aclarar, y hay que insistir en el tema, es por qué se produce exactamente lo contrario. En la medida que se aplique la ley y se tienda a limitar el alcance de los multimedios, particularmente el Grupo Clarín, mientras existan estos grupos así, se atenta contra la libertad de expresión o contra la libertad de prensa. Es decir, es todo lo contrario. ¿Por qué? Bueno, porque hay un comunicador y un semiólogo de prestigio mundial como Ignacio Ramonet, que ha esgrimido este hecho, el de la censura en democracia. ¿Qué es la censura en democracia? Cuando un medio es tan dominante que tiene la capacidad de instalar agenda o de simplemente de preferir determinadas noticias por sobre otras, lo que practica es una censura respecto de los temas que nunca va a tocar, debido a su poder de fuego. Y eso es lo que pasa con Clarín. De hecho, el gobierno a veces necesita utilizar la cadena nacional para que un sector de la población que jamás se entera, porque simplemente ve TN o lee Clarín, de lo que dice, de lo que hace, tiene que utilizar la cadena nacional. Es decir, la censura en democracia por parte de los grupos monopólicos u oligopólicos, ¿no? Sin duda, lamentablemente el sentido común hace creer a la gente que los únicos que tienen poder son los gobiernos. Claro. Que los demás son honestos ciudadanos que solo pueden ser aplastados por poderes estatales. Eso es un sentido común muy difundido y lamentablemente muy erróneo, ¿no? Sin duda que hay censura por medio de los grupos privados, y sobre todo por las grandes cadenas. Yo quisiera, te digo lo siguiente, en mi caso, yo por ejemplo en el diario Los Andes, que pertenece a Clarín, ¿no es cierto?, mayoritariamente, yo escribía muchísimo. De cualquiera puede ir a internet y ver la cantidad de veces que hay intervenciones mías entre los años 90 y el comienzo de la década primera del 2000, y que vean cuánto hay desde 2005 más o menos en adelante. No, desaparecí absolutamente, ¿no? Claro. Yo soy una persona censurada allí, efectivamente, digamos, cualquiera lo puede ver estadísticamente, no hay, digan lo que digan, se ve la estadística y está claro. Y digo, yo no soy el único, en muchísimos casos, no simplemente en vos como ejemplo, porque es muy flagrante, digamos, muy evidente, ¿no? Sin duda que censuran, digamos, y que atentan contra la libertad de expresión. Pero lo que pasa es que el sentido común de la gente no le permite advertirlo esto, es decir, como grupos privados pueden tener en algunos aspectos muchísimo más de poder que lo que tiene, ¿no es cierto?, un gobierno, ¿no? Bueno, por otro lado, además, hay que ver que esta no es una ley que es para aplicarle a un solo grupo, ¿no? Esta no es una ley de, digamos, contra Clarín. Esta es una ley general, una ley que se aplica a todos. Y lo que pasa es que los demás grupos se han adaptado, y lo que pasa es que es cierto, el Clarín es el más concentrado de todo, el que tiene más alto grado de concentración no legal acorde a las nuevas reglas. Pero hay muchos otros grupos que también se están adaptando, entre ellos incluso el Grupo Vila. Es decir, esto no es una ley que se haya hecho en contra de alguien en especial. Esto es una ley que se hizo acorde a cosas discutidas en las universidades, por las radios comunitarias, con los distintos sectores de expertos en comunicación, que durante un larguísimo periodo estuvieron discutiendo sobre esto y acordaron con que hay que ir contra la gran concentración mediática, porque ella perjudica la pluralidad de puntos de vista, y porque entonces unos pocos señores nos llenan la cabeza a todos los argentinos con el mismo cuento, ¿no es cierto? Uno cambia de radio y se encuentra con los mismos, cambia de canal de televisión y se encuentra con los mismos, ¿no? O sea que acá esto no es una ley contra Clarín, ni además es una ley, por cierto, solo del gobierno. Esto no es una pelea del gobierno contra Clarín, es una pelea de la democracia contra los grandes grupos concentrados, que no es solo Clarín, aunque este es el principal.
No sé si me hago entender. Sí, claramente. Bien importante. Acá esto no es una ley del gobierno, esto es una ley de la democracia, fue apoyada por el Partido Socialista, fue apoyada por distintos sectores del progresismo, fue apoyada hasta por Solanas y otros grupos parecidos. O sea que de ninguna manera aquí es una pelea del gobierno contra Clarín. Esta es una ley nacional votada, discutida por muchísimos sectores sociales y políticos, ¿no es cierto?, que se tiene que aplicar y que no se aplica especialmente contra nadie, se aplica a los que le corresponde. Ahora sí, el único que no quiere aplicarla, que el único que se opone a la ley, abiertamente sí, es el Grupo Clarín por ahora, ¿no? Y por último, algo último pero no menos importante, ¿no? Ayer lo aclaró muy bien, ¿no es cierto?, Russo en el 678, los medios no se van a cerrar. Esto es algo que mucha gente tiene confundido. Si todos los medios que Clarín deje de tener van a seguir existiendo, exactamente, solo que van a cambiar de dueño. No se van a cerrar, no se va a cerrar los medios. Lo que se va a hacer es que aquellos que están con una propiedad concentrada van a cambiar de medio. Entonces todo lo que están sacando ayer en Solicitada, que vamos a perder nuestro trabajo, es mentira. Digamos, no se sabe si lo hacen a propósito, que mienten o están confundidos, vayan a saber cuál de las dos cosas, pero lo cierto es que los señores periodistas que están en el Grupo Clarín no van a perder su cargo, solo que el que le va a pagar en vez de Clarín será otro dueño. Pero esto me parece importantísimo, es como aclaración. Acá no se va a cerrar nada. Acá nadie va a dejar de poder expresarse. Acá no van a disminuir los medios, sino que van a aumentar. O sea que la gente no va a dejar de ver por televisión nada de lo que ve, solo que lo va a ver bajo otro propietario. Por lo tanto, los mismos periodistas que están hoy, ¿no es cierto?, podrán tener libertades y demás para decir las cosas que van a ser distintas de las que tienen cuando, digamos, pierden un lugar, por ejemplo, en un medio y no consiguen en otro, porque en realidad la mayoría de los medios son del mismo dueño. Así Entonces es. no hay mucho donde ir, pero sí, ahora va a haber pluralidad de dueños, van a tener muchísimas opciones y pierden lugar en uno para ir a otro, ¿no? Y esto aumenta precisamente la libertad de palabra, la pluralidad, que es lo que la ley de medios siempre plantea, y lo que es una ley de la República, una ley de la Nación, una ley que de ningún modo es solo del gobierno, digamos, y una ley que, como cualquier otra ley, estos señores de Clarín estarían obligados a cumplir, y la Unión Cívica Radical también, porque parece que ahora se cree que es un partido que está por afuera de la ley o por encima de ello, que puede decidir lo que le da la gana respecto al cumplimiento de leyes que ya han sido votadas de una manera aplastantemente mayoritaria, porque si la Unión Cívica Radical perdió, tendría que tener por lo menos el mínimo decoro republicano, que ellos dicen siempre tener, pero que a menudo no tienen, de apoyar